Mi nombre es María Rosa López. Estoy aquí para dar una palabra de parte de Dios. No suelo usar mucho estos medios, o no los suelo usar, pero Dios ha puesto en mi corazón de que es hora de que ya empecemos como cristianos a dar una palabra al mundo, una palabra de aliento a aquellas personas, ¿verdad?, que la necesitan. Que hablemos de ese Cristo vivo que vino hace más de 2000 años a dar su vida por el mundo. Amén. De ese Dios que cambia, ese Dios que transforma, ese Dios que no deja a nadie indiferente. Yo vengo a hablarte de ese Dios que ha cambiado mi vida por completo. ¿Sabe? Hace más o menos 10 días, no sé, más o menos me vine a abrir este Facebook y no suelo hablar por estos medios, pero el Señor ha puesto de que ya ahora, ¿verdad? Que usemos estos medios para comunicarnos a través de Él y usar palabras vivas, palabras que edifiquen al mundo. Amén. Y, y muchas personas, si se dan cuenta, yo no subo fotos. Yo dije, el día que vayas a usar un Facebook, que sea para la gloria y la honra de Dios, que sea para predicar su palabra. No, muchas personas me conocen, y sé que van a ver este video, van a ver una persona que Dios ha cambiado. Vengo a hablarte de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, de un Dios que no deja a nadie indiferente, un Dios que no echa a nadie fuera. Amén. Vengo a hablarte de Jesucristo, aquel dice que murió por ti hace más de 2000 años. Amén. Voy a fundamentar la palabra. Está en San Juan. Amén. Está en San Juan 3:16, muchos lo conocen, y 17. Voy a usar la Reina Valera 1960. Amén. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el Jesús de quien yo vengo a hablarte, de aquel que hace más de 2000 años el mismo Dios vino en forma, ¿verdad?, humana, se hizo carne, ¿verdad? Ese Dios que todopoderoso se despojó, dice, de él mismo, para venir a dar su vida por cada uno de nosotros. El mismo Dios. Ese Dios que sigue siendo el mismo, dice que Él sigue siendo el mismo, ayer y hoy por los siglos, siempre lo será. ¿Sabe? Cuando Jesús llega a tu vida jamás volverá a ser la misma. ¿Sabe? Yo soy un testimonio vivo de cómo Dios cambia la vida, cómo Dios transforma la vida. Dice la palabra de Dios que Jesús, en el momento de irse, dice que Él vino a este mundo, pero que cuando Él se iba, antes de irse, dice que preparó a todos sus discípulos y le dijo todo lo que acontecería. Lo preparó y le dijo, en el tiempo que yo me vaya, yo no os dejaré huérfano. Yo os dejaré a alguien que Él lo va a convencer. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia. Amén. Y dice la palabra de Dios que esa persona estaría con nosotros en todo momento. Y es el Espíritu Santo de Dios. Dice, el cual convencería al mundo de pecado, aquel que nos ayudaría en nuestras debilidades, nuestro consolador. Jesús preparaba a sus discípulos y le decía que cuando Él se fuera ellos no iban a quedar huérfanos, porque iba a dejar a alguien que lo iba a respaldar desde el momento en que Él se fuera, que esperaran en Jerusalén su venida del Espíritu Santo. Y fue cuando aconteció lo del Pentecostés. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y nunca más esas vidas, los discípulos volvieron a ser igual. Porque ¿sabe qué? Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él viene, la cambia, la transforma. ¿Sabe? Yo hace más de 4 años y medio, un poquito más, a mí me predicaban la palabra, me predicaron la palabra mucho tiempo porque tengo muchas familias que son cristianas. Yo sé que muchas personas también oraron por mí y Dios escuchó sus oraciones. Y para la gloria y honra de Dios, yo estoy en los caminos del Señor. Y no sabe cuánto agradezco a Dios de que Él me haya alcanzado con su gracia y su misericordia. Por eso tenemos que hablar de ese Jesús que cambia, de ese Jesús que vino a este mundo hace más de 2000 años a dar su vida por ti en aquella cruz del Calvario. Aquel Jesús que vino, se despojó de todo
para que tú no sigas siendo el mismo. Yo vengo a hablarte de un Jesús que cambia, de un Jesús que transforma, que cuando llega a tu vida, Él no deja a nadie indiferente. Tú no estás solo, ¿sabes? Puede que esté aconteciendo todo lo que está aconteciendo en el mundo, pero nosotros tenemos a un Cristo vivo, un Cristo que dice que Él fue llevado, enmudecido, dice, a la cruz del Calvario, sin hablar nada. Se entregó a sí mismo, se despojó de todo por cada uno de nosotros. Dice que se hizo pecador por nosotros, pero no encontraron pecado en Él, porque Jesús es santo y no hay nada en Él que no sea santidad. Por eso es que cuando Jesús entra a tu vida, tú eres completamente diferente. Yo vengo a hablarte de un Jesús que cambia, de un Jesús que transforma la vida. Dice que cuando Él se fue, quedó el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, dice que nosotros somos sellados como propiedad de Dios. Dice que somos sellados con el sello del Espíritu Santo para el día de la redención, el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Nosotros somos sellados como hijos de Dios, como propiedad de Dios. Dice la palabra de Dios en, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos arrebatados del reino de la tiniebla y pasados al reino de su Hijo amado Jesucristo. Que nosotros no somos lo mismo. Cuando Jesús rescata nuestra vida no puede seguir siendo igual. Dios es un Dios que cambia. Dios es un Dios que cambia, que transforma la vida. Y dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Fue aquel que me hizo ver la forma en la que yo andaba, en que yo andaba mal y qué estaba aconteciendo con mi vida. Fue Él quien convenció mi vida y me dijo, Rosa, tú no estás yendo bien. Y yo di la oportunidad a Dios de que cambiara mi vida, de que transformara mi vida. Dice la palabra de Dios que nosotros, dice en Hebreo, dice 4:13, que nosotros estamos desnudos delante de su presencia, que ante Dios no hay nada oculto. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a entregar a Dios todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, cuando el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas y nos hace convencer de todo pecado. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros no conocemos de Dios, creemos que estamos bien, que no tenemos pecado, que... Pero si yo no soy una persona mala, es lo que decimos cuando no conocemos de Dios o cuando conocemos de Dios, pero una cosa es conocer de Dios, de saber que hay un Dios en el mundo y servirle a Dios y vivir conforme a su palabra. Le voy a decir por qué. Yo anteriormente de convertirme a Cristo, yo era una persona que decía ser una persona buena, una persona que no hacía daño a nadie, hasta que el Espíritu Santo redarguyó mi vida y me hizo convencer de todo pecado, de que yo no estaba bien, de que en mi vida había tantas cosas, tantas cosas malas, que Dios hizo sacar todas esas cosas de mí. ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y te hace ver todas las cosas que tú has hecho, todas las inmundicias que tú has cometido como persona, Dios no te avergüenza? Dios simplemente quiere sacar todas esas cosas de ti, todas esas cosas que a Él no le agradan. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a decirte todas las cosas y hacerte acuerdo de todas las cosas que tú anterior hacías. Y tú decías, wow, todo eso hacía. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, nosotros no podemos seguir igual. Tiene que haber cambio, tiene que haber transformación en nuestras vidas. Yo era una persona prácticamente alcohólica. Yo era una persona que bebía alcohol de lunes a lunes. Me descuidaba totalmente de mis hijos. Tengo 3 niños, por la gracia de Dios. Y yo me descuidaba de mis hijos, me descuidaba de todo. No le daba valor a la vida. No le daba valor a todo lo que tenía. Porque cuando estamos en el mundo no reconocemos realmente lo que estamos haciendo mal.
hasta que Dios llega a nuestras vidas y por su gracia y misericordia nos alcanza. Dios produce arrepentimiento en nuestras vidas, ¿sabe? Dice en 2 de Corintios 7:10, dice que Él produce arrepentimiento en nuestras vidas. Y nosotros empezamos a darle la espalda al pecado y llamar al pecado pecado por su nombre. Cuando nosotros reconocemos que ya nosotros, que Dios ha cambiado nuestra vida, que Dios ha transformado nuestra vida, que nosotros sin Él no somos nada. Cuando nosotros empezamos a reconocer todas esas cosas delante de la presencia de Dios, nosotros empezamos, cuando recibimos a Jesucristo con un corazón sincero, dice que Dios no desprecia un corazón sincero, contrito y humillado, no lo desprecia a Dios. O sea, cuando tú vienes delante de la presencia de Dios con un corazón sincero delante de Él, Dios nunca te va a echar fuera. ¿Saben? Primeramente tiene que haber arrepentimiento, aceptar a Jesucristo primeramente en tu corazón, haber arrepentimiento en tu corazón de decir las cosas, dejar que el Espíritu Santo redarguya tu vida, tu corazón y saque todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, que tú te entregues en cuerpo y alma al Señor. Porque cuando Dios llega a tu vida, Dios es un Dios que perdona. Cuando Dios llega a nuestra vida está sucia y llena de pecado. Pero ¿sabe qué dice en Isaías 1:18? Dice, aunque tus pecados sean como el más rojo vivo, dice, yo lo dejaré como la nieve. Dice, aunque tus pecados sean como la tela teñida de púrpura, lo dejaré blanco como la lana, así es Dios. Cuando Dios llega a nuestras vidas, nosotros dejamos que Dios transforme nuestras vidas, empiece a sacar todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Entonces Dios se encarga de limpiarnos. Dios se encarga, dice la palabra de Dios, que todo, dice en Miqueas, dice 7:19, que le echa todos nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ello. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que tener un corazón sincero delante de Dios, confesar todo nuestro pecado delante de Él. ¿Sabe? Tiempo de arrepentimiento. Yo quiero decirte con todo esto, yo soy una persona que tengo grande testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo soy una persona que para el mundo yo no valía nada. Una persona con un historial en el mundo horrible, pero ¿sabe qué? Cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios hace nuevas todas las cosas. Él quita toda vergüenza y dice que nunca más nos acordaremos de ella. Dios es un Dios que transforma. Soy un testimonio vivo de que cuando Jesús llega a nuestras vidas, nada puede seguir igual. Dios es un Dios que cambia, un Dios que transforma. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que tener un corazón sincero delante de Él y decir, Señor, sin ti no soy nada. Dios quiere en estos momentos tan difíciles, en estos momentos que pronto está la venida de Jesucristo. Dice que muchos lo tienen por tardanza, pero Jesús está pronto. Jesús está pronto porque todo lo que está aconteciendo y porque su venida, la palabra de Dios tiene cumplimiento y todo lo que está aconteciendo es profecía, es palabra salida de la boca de Dios. Todo lo que está aconteciendo en este tiempo es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de que si tú no conoces de nuestro Señor Jesucristo, tú conozcas de Él. Reconocer que Dios existe no te va a ayudar. Reconocer que Jesucristo vino a este mundo y dio su vida por ti en aquella cruz del Calvario. Dice que todo el que confesare con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, dice, será salvo. Pero no solamente eso, tiene que haber un corazón sincero delante de Dios, que tú aprendas a reconocer tus errores, tu pecado, y que no solamente eso, sino que te aparte de ello, que empiece a vivir como a Dios le agrada. Dios es un Dios que tiene grande misericordia, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Vengo a hablarte de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, de un Dios que perdona, de un Dios que restaura. Aquello que no servía, Dios lo hace hermoso, Dios lo restaura.
Yo era una persona que para el mundo no valía nada y aquí estoy. Soy una persona que Dios me ha bendecido grandemente. Dios me ha dado estabilidad. Dios me ha dado una familia, me ha dado un esposo maravilloso. Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Y vengo a compartir de ese Dios que cambió mi vida, que transformó mi vida. Y te puedo decir que es lo mejor que me ha podido pasar en esta vida. No digas que todavía soy joven y me falta mucho por conocer del mundo. Sabes que el mundo no tiene nada para ofrecer comparado con lo que Dios tiene para ti. Dios es un Dios hermoso, un Dios que transforma. Déjate cambiar por ese Dios. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Empieza a buscar de Dios en estos momentos tan difíciles. Vemos cómo está la vida afuera. Vemos que solamente podemos salir a la calle y ser contagiados de un virus que hoy ha traído mortandad a la humanidad. Pero ¿sabes qué? Dice que Dios cuida, dice, bajo la sombra de sus alas, aquello en cuya presencia habita. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Solo aquellos que buscan de la presencia de Dios son aquellos que están bajo la cobertura, bajo la sombra de sus alas. Y es ahí donde tú puedes declarar esa palabra. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero ¿sabes qué? Tú necesitas ser fiel a Dios. Tú necesitas conocer de ese Dios. Tú necesitas compartir ese Dios que yo hoy te comparto. Ese Dios hermoso. Quería dejarte con esta palabra, decirte que si no conoces de Jesús, que tú te dé la oportunidad de conocer de Él. Sabe, Dios ha puesto en mi corazón que ya es tiempo de que nosotros como iglesia, nosotros nos levantemos y demos una palabra al pueblo que realmente necesita en este tiempo. Yo estoy aquí de parte de Dios para darte esta palabra. Recíbela. Busca de Dios. Si tú no conoces del Señor, búscale. Estás a tiempo. Estás a tiempo de que haya cambio en tu vida. De que tú abra tu vida al Señor y que el Señor empiece a obrar. ¿Sabe? Dios no te va a dejar nunca en vergüenza. Déjate transformar por Dios. Recibe a Jesucristo en su corazón. Que Dios te bendiga grandemente. Quería dejarte esta palabra de parte de Dios. Recíbela. Recíbela. Dios ha puesto en mi corazón de que empiece ya a hablar la palabra de Dios, de que me levante. Y aquí estoy dándote una palabra de parte del Señor. Recíbela. Que Dios te bendiga grandemente. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Recuerda, Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años a dar su vida por ti en aquella cruz del Calvario. No ignore lo que Jesús hizo por ti. Dios es fiel. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Que el Señor te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.